Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad metrológica. Es un gusto y un placer volverlos a saludar en nuestro segundo webinar, que anticipo va a estar muy interesante. Es un tema muy amplio que, aunque no quisiera, va a ser una formación preinicial, pero quisiera también pues compartir toda esta información, todo este mundo maravilloso de la metrología en el cual nos encontramos inmersos y es nuestro común denominador. Muy buenos días, yo soy Maximino Cruz Angulo, gestor de la calidad del grupo MES Servicios Metrológicos, que brindamos servicios técnicos de calibración, medición y ensayo. Un laboratorio acreditado ya por 10 años ininterrumpidamente y conformado por especialistas que llevamos en el ramo más de 25 años de experiencia. No lo digo por el tiempo, lo digo porque lo hemos vivido. Hemos estado en etapas, en procesos importantes como en Volkswagen de México, 15 años, 6 años en Carl Zeiss, 6 años en Ingeniería Midesacto, que siendo un laboratorio nacional pequeño con apenas 15 colaboradores, le damos servicio o dan servicio a nivel nacional. Y pues fueron la cuna donde me enseñaron los servicios de calibración. Un saludo a Rubén Galindo. En fin, si nombrara a todas las personas no terminaría. Yo me debo a la labor de la metrología y lo que yo sé es conocimiento que me ha transmitido gente muy valiosa y muy importante en este mundo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Esto es nuestro segundo webinar. Vamos a hablar del MCA, un manual de referencia. Y voy a tratar de hacerlo muy puntualmente de qué significa tratar este tema. Es un dominio muy amplio. Yo he visitado muchas páginas, he revisado muchos cursos. Voy adelantando un poquito, lo relacionan con Core Tools, pues claro, es uno de los 5 manuales que compone Core Tools. Pero la verdad luego me admiro porque rompen el orden, comienzan con el FMA, terminan con el APQP, y aquí no se pueden brincar del 1 al 5, señores, es en orden. Entonces, eso es lo que hoy voy a dejar muy en claro, cómo debemos de aplicarlo. Grupo MES, pues, despliega toda esta sabiduría y ahora la podemos compartir a través de esta hermosura de los medios digitales y aquí queremos aún dejar huella. De nada sirven mis conocimientos guardados en mi cabeza, en la bolsa, si no los pongo a su disposición. Cualquier pregunta la pueden lanzar, va a estar abierto el chat. Aquí mi colega y compañero de marketing, Jorge Luis, me va a hacer favor de estar indicando cuando tenga que responder una pregunta. Por favor, lancen la pregunta en el momento, porque si la dejamos al final, después se les olvida, o resulta que terminamos preguntando lo que no era. Bueno, me ha pasado a mí, ¿verdad? No sé a ustedes. Entonces es importante que cuando necesitamos preguntar, por favor, con toda confianza. Muy bien. Hablar del MCA, vamos a tocar, para iniciar, 4 principios grandísimos. Vamos a hablar de referencias, de definiciones, de aplicaciones y algo muy importante. Al final, lo que deseamos hacer con el MCA, la liberación funcional de los sistemas de medición. Y aquí les voy a dar un pequeño preámbulo. MCA es uno de 5 manuales que se usan en el sistema de gestión automotriz, denominado globalmente como Core Tools. Y voy a referir y pongo ese término bien importante porque es la base de cualquier producto, cualquier concepto, el dibujo técnico. Yo lanzo una pregunta y digo, ¿qué es más importante o qué es primero, las normas o el dibujo técnico? Por supuesto que el dibujo técnico. Y del dibujo técnico se desprenderán un mundo de normas, no solo dimensionales, sino de pruebas químicas, físicas, de seguridad, en fin, todo lo que compone un producto maravilloso. Entonces,
lo que emana y lo que debemos respetar todos es ese dibujo técnico. En definiciones, quiero iniciar con dos palabras o dos definiciones muy importantes en mediciones, porque todo el tiempo las vamos a estar relacionando y todo el tiempo vivimos con ellas. Exactitud y precisión. Y exactitud, si la quiero definir en base al manual de referencia MSA, se define como sesgo. Y si quiero hablar de precisión, se define como varianza. Y si me voy más a fondo, será la repetibilidad de las mediciones. Por consiguiente, la exactitud es qué tan próximo estoy al valor de referencia, y precisión es cuando yo repita más de una vez esas mediciones, qué tan cercanas quedan entre ellas. Pero vean qué tan importante, desde ahí debemos comenzar a trabajar. Muy bien, básicamente el MSA está diseñado para dos tipos de sistemas que son variables y atributos. Voy a tocar un poquito más adelante qué significa eso. Finalmente, a través de esos sistemas podré aplicar diferentes tipos de estudio. En el inicio del MSA me marco una tabla muy puntual con los estudios tipo 3 y tipo 4, que son los más complejos. Y yo creo que a veces por eso nos olvidamos del tipo 1 y tipo 2, pero también los voy a recordar muy puntual. Y por último, al final de tener todo ese análisis de sistemas de medición, me deben de servir para determinar con toda confianza y con toda exactitud cómo es la liberación funcional de ese medio. Entonces, vean, es un mundo apasionante. Por consiguiente, relacionémonos. El MSA está construido por el Grupo de Acción de la Industria Automotriz, la AIAC, y lo vamos a relacionar con un estándar muy, muy conocido hoy en día, que es para la mayoría de los proveedores de fabricantes, que es la norma IATF 16949, versión 2016. Por último, hago hincapié de un documento que todavía algunos no trabajamos profundamente. Plan de control. Plan de control, señores. Y con esto voy a arrancar mi información. Primer paradigma que debemos romper. Muchos me hacen la pregunta, dicen, pero el MSA no es normativo. Señores, erróneo. El MSA es normativo. En el prólogo de IATF menciona solo el plan de control. Y con mencionar plan de control lo indica como documento normativo. Obviamente, si no están los 5 manuales, no existe plan de control. Por consiguiente, el Core Tools es normativo, señores. Entonces, debemos aplicarlo con todo orden y con toda seriedad. Hemos realizado la apertura del evento. Voy a hablar un poquito de ese manual de referencia. Voy a explicarles también cómo es la estructura del curso que sugiere MES para que ustedes se involucren y más que nada se impliquen correctamente en el manejo de esta información. Y bueno, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas, aunque yo y permito cualquier pregunta que tengan en el momento que esté haciendo la presentación. Y pues al final haremos el cierre del evento. Pues bienvenidos, señores. Esta reflexión la he trabajado y es por el momento que estamos viviendo, pero además también es por la oportunidad de que hoy creo que maximizar costos, maximizar nuestros recursos, pues una gran oportunidad es el aprovechamiento de estos medios digitales. Entonces lo podemos hacer, lo primordial es también cómo lo difundimos y cómo lo hacemos, pero eso va a depender también de nuestra competencia técnica. Cualquiera puede hablar de este tema, quizás, pero quien no lo ha vivido va a ser muy difícil que pueda explicar alguna pregunta. Entonces, déjenme iniciar. Genial, es el momento perfecto de volver a hacerlo bien a la primera vez, volver a hacerlo con plena honestidad y humildad, retomar la dirección con nuevos valores de vida, enfocar la visión y cumplir con la misión por completo. Es el momento de no volver a permitirnos dejar pasar una oportunidad más, titánica y irrepetible, de cambiar y prepararnos de un modo excepcional.
Es el momento de maximizar todos nuestros recursos de una manera eficiente y racional. Es el momento de servir a los demás para alcanzar la plenitud y gratitud personal, logrando el bienestar común con equidad y abundancia para disfrutar todos en paz día a día. Soy Maximino Cruz Angulo, soy gestor de la calidad del Grupo MES y también soy miembro y evaluador y experto técnico del Padrón Nacional de la Entidad Mexicana de Acreditación, para que también estoy al servicio de todos ustedes. El MCA tiene un propósito, y ese propósito es abarcar los lineamientos, pero además sus requerimientos específicos de los diferentes tipos de estudio, como veíamos al inicio en esa previa introducción. ¿Para qué? Para llevarlos a cabo de un modo apropiado. Es decir, realizar el estudio donde corresponde, para el sistema que corresponda. Pero también debemos llevar un orden dentro de esa aplicación del MCA. Es muy primordial. Quisiera hacer aquí preámbulo del prólogo del MCA. El MCA incluso lo dice en letras negritas y dice que alguien se puede aprender de memoria todo el manual MCA, pero eso no va a garantizar que lo aplique correctamente. Por supuesto, señores, porque él solamente está hablando de técnicas estadísticas, preparado por una gran persona que es el padre de la calidad, que ha contribuido en muchos documentos que hoy en día nos mueven, el señor Deming. Entonces, ¿por qué no basta aprenderse de memoria el MCA? Porque debemos saber procesos de fabricación, el concepto, el diseño, de dispositivos de control, de gauges. En fin, es un mundo universal. Y cuando hablamos de procesos, pues tenemos láminas, plásticos, fundiciones y diversos procesos como los de maquinado. Pero además ahí viene todo un mundo de información, entonces por eso no se equivoca Deming y dice en ese prólogo, no basta con que se lo aprendan las fórmulas, requerimos de conocer todo el entorno, por eso habla de un dominio global. Cuidado, señores. ¿En qué lo aplicamos? Pues en los diversos sectores, automotriz, hoy en día aeroespacial, trabajamos más en la investigación, con el SENANA evalúa nuestra competencia técnica y también estamos apoyando más el sector educativo. Esto va a conformar también y a brindar una formación excelente para nuestros colaboradores, clientes y la nueva generación que viene en esas escuelas. Bueno, entonces, de esta manera es comprender la aplicación idónea y eliminar esos mitos o paradigmas que son erróneos, basándonos en este manual de referencia, que es la 4ª edición, revisado en junio de 2010 y que aún está vigente. Este manual fue emitido desde 1990, y como decía, fue por la AYAG, que es el Grupo de Acción de la Industria Automotriz, quienes nos indican que el manual no tiene la intención de limitar la evolución de los métodos de análisis adecuados o procesos o géneros de productos particulares, aun y cuando estos lineamientos cubren normalmente situaciones de sistemas de medición que ocurren y puede haber preguntas que surjan. Claro, estas preguntas deberían dirigirse a representantes autorizados, o es decir, a quien conoce o a quien está involucrado con los procesos, con el diseño. No es una sola persona. Ayer escuchaba en un curso que, bueno, en el webinar que estábamos dando, hacían la pregunta que quién debería hacer el dibujo, y por ahí dijeron, una persona. No, señores. Esta directriz, recordemos, ¿quiénes son los padres de la normalización? Pues el grupo alemán. Y ellos tienen muy dirigida esta herramienta y dicen y hablan de un grupo interdisciplinario. Diseñadores, quiénes fabrican las herramientas, quiénes fabrican los herramientales, quién hacen el proceso de producción, los auditores. Es todo un grupo interdisciplinario que debe establecer ese concepto, ese diseño, ese dibujo.
Y después viene otra pregunta más esencial. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un dibujo? También hoy la ISO 1101 del 2017 ya lo metió en el apartado 4, que es un principio, y habla de 3 cosas importantes para hacer un buen diseño. El primero, la función de las piezas. ¿Qué va a ser el trabajo cotidiano de cada componente o cómo va a estar ensamblado? Eso es el número 1. Número 2 es cómo lo vamos a fabricar. Debemos conocer muy bien cómo fabriquemos ese producto. Y por último, cómo lo vamos a medir, señores. De esa manera, como verán, todo se repite otra vez el círculo de Deming. Debe ser un círculo, no es un solo paso a la vez. Por eso, esto habla de un dominio global. Hablar de MSA no es para cualquiera, con todo respeto, es para que por lo menos ya ha visto muchísimos casos dentro de la industria. Muy bien, la AYAC entonces establece ese gran manual que a través de 5 libros azules. Y hoy en día la mayoría de los que trabajamos aquí en México estamos obligatoriamente certificados por la IATF 16949-2016. Pero no solamente, imagínense, estoy hablando de un mundo, por eso comienzo con eso, del Core Tools. Cuando ya tenemos eso, hay requisitos adicionales, por ejemplo, los del cliente, los de los proveedores, los de los analistas de estadística, hay infinidad de requisitos legales y regulatorios. Es un mundo, ahora ven, aquí viene el entorno, no se basta con un solo manual, existe infinidad de documentación. Además de eso, vamos a tener interpretaciones, vamos a tener esquemas de certificación de la industria automotriz, vamos a tener políticas corporativas, porque también cada consorcio delimita cómo debe hacer sus productos y procesos, y diferentes partes interesadas, como es el gobierno, la comunidad y los diferentes sectores, como los de investigación y los educativos, los laboratorios primarios, por ejemplo. Finalmente, eso lo basamos a través de estándares, desde la ISO 9001, la 9004, la 19011, la 31000, porque todo esto se va conformando de esta manera. Y ATF incluso, ahí por eso tenemos los auditores ya certificados que nos exigen y el tipo de experiencia correspondiente que deben de tener. Y hoy, pues con la novedosa norma de que nos invita a evaluar los riesgos, ¿verdad? La ISO 31000. Como nosotros, que somos un laboratorio aquí acreditado, pues también no nos exime este dominio, este manejo, porque los clientes que tenemos, pues hacen servicios productos que requieren de esta aplicación de este manual del MSA. Entonces, ISO 10025 también lo incluimos. Hablando del Core Tools, no pretendo dar esa clase, pero sí dejar en claro cuáles son esos 5 libros. Entonces, acuerden, por normalización se nos pide usar abreviaturas en inglés para que de esa manera hagamos nuestros informes o protocolos, un lenguaje que no sea ambiguo, que lo reconozcamos a través de esas siglas. De tal manera que si vemos la ISO 10360 parte 1, por ejemplo, que es el vocabulario para máquinas de medición de coordenadas, todas las siglas las van a ver, o las abreviaturas, en inglés, aunque la definición viene en español. Por ejemplo, máquina de medición de coordenadas, CMM. Son unas buenas prácticas hoy en día. Bueno, el Core Tool se compone y arranca con la planeación avanzada de la calidad. La planeación avanzada de la calidad del producto, obviamente, que vamos a fabricar. Y ahí decíamos que debemos tener en cuenta la definición del concepto, que se traduce en el dibujo técnico, o hoy en día lo que es el diseño asistido por computadora, los modelos CAD. Cuando hemos definido esa parte, tendremos que iniciar a la siguiente etapa, el PIPA, el proceso de aprobación de producción de partes.
Una vez realizado ese proceso, debemos seguir a lo que es el análisis, modo de falla del proceso y análisis de efectos, y el modo de falla y del diseño y análisis de sus efectos también. Entonces debe haber 2 FMA, uno para el proceso y uno para el diseño, sin excepción. Y ahí es donde se genera ese gran documento, el plan de control. ¿Y por qué lo pongo en mayúsculas? Porque el MCA dice que en el plan de control deberían de estar los medios, además de las características a los cuales les vamos a aplicar MCA. Por eso, tengan mucho cuidado. Debemos definir ese plan de control, se vuelve en el documento maestro, porque es el resumen de cómo vamos, desde que arrancamos nuestro producto hasta donde lo liberamos, cómo va a ser ese control y esa liberación. Ya que tenemos establecido cómo lo vamos a hacer, el siguiente libro es el SPC, lo que es el control estadístico del proceso. Hasta ahí no vamos a hacer análisis. Ahí en el SPC lo único que nos importa es que esté dentro del control o de los límites de control del proceso. Lo máximo que podremos identificar y definir ahí van a ser límites de precontrol. Pero ahí no vamos a analizar las tendencias, las causas o qué influencias hay entre el operador, entre el medio. No, ahí no lo vamos a hacer. Solamente que se encuentre dentro de control. Entonces, primero es el SPC, que esté dentro de control. Principalmente, acuérdense, el proceso y después los medios donde estamos nosotros liberando. Deben ser confiables. Y por último, entraríamos al MCA. El MCA ya va a hacer la evaluación de todo ese conjunto de características y aquí sí vamos a relacionar variables, ¿verdad? La variabilidad del operador, la variabilidad del proceso, la variabilidad del operador usando el instrumento, la variabilidad del instrumento. Son como 5 o 6 características que nos sugiere el MCA y están definidas a través de diferentes tipos de estudio que dijimos 1, 2, 3 y 4. Entonces, vean, el MCA está hasta el final, pero implica que dominemos todo lo que está hecho atrás. Por eso es que hace hincapié en ese prólogo, como lo había dicho hace un momento, el hecho de que sepamos la estadística o las matemáticas no asegura que vamos a hacer un buen uso de la evaluación de los sistemas de medición. Por consiguiente, voy a tocar un poquito de definiciones y aquí ya entramos en el marco del desarrollo de las competencias técnicas, que es nuestra calificación de esa competencia. Aquí puedo yo hablar, yo he sido usuario, trabajé 15 años en Volkswagen, he diferentes procesos de fabricación, estampado, maquinado, fundición, liberación de dispositivos, en fin. Tocando las definiciones debemos tener mucho cuidado porque el MCA, recuerden, dije que se revisó en junio de 2010 y nosotros trabajamos con 3 documentos enormes del mundo metrológico que no los debemos olvidar y están sobre de toda esta información. El primero, el Sistema Internacional de Unidades. El segundo, el Vocabulario Internacional de Metrología. Y el tercero, la GUM, la Guía Internacional para la Estimación de la Incertidumbre en las Mediciones. Entonces, en estos libros, y usando el vocabulario internacional, nos sugiere el Consejo General de Pesos y Medidas, el Comité Internacional de Pesos y Medidas y el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que debemos manejar estos libros como primer paso. Entonces, como la pirámide de trazabilidad, la normalización, la metrología comienza con esos documentos. Y los voy a referir en este contexto. En el MCA me hablan de valor verdadero y me hablan de valor de referencia. Y usando el BIM, el Vocabulario Internacional de Metrología, nosotros sabemos que el valor verdadero es incognoscible. O sea, no lo podemos conocer, es un valor sin error. Eso no es posible. Por eso hoy existe el dominio de la incertidumbre. Tenemos valores convencionales que tienen una incertidumbre de medida con la cual aceptamos que podemos trabajar adecuadamente ese producto o ese método, ese proceso. Pero hago hincapié porque hay que saber
distinguir entre esas definiciones, decir que el valor de referencia será ese valor que obtenemos a través de los certificados, ¿verdad? Por consiguiente, el valor convencional va a ser lo que tiene ese patrón respecto a nominal que hemos pensado como idóneo dentro de ese dibujo técnico para la característica o la necesidad que tengamos que liberar. Pero hablando de definiciones, vamos a comenzar con dos grandes importantes. El sesgo, que como en el MCA lo define vías, y que no es más que la proximidad del valor que tiene nuestra pieza de trabajo o el componente o la característica que estemos evaluando contra el valor nominal que hemos definido. Como vemos ahí, vemos una distribución normal y vemos una amplitud de campana. ¿Qué significa eso? Repetibilidad. No necesito ni ponerlo. La repetibilidad es la proximidad entre las diferentes mediciones que podemos realizar. Que no se ve la presentación. ¿No? Ah, perdón. Perdón, me están diciendo que no se ve la presentación. Vamos a verificar que sea adecuada. Compartir escritorio. Compartir escritorio. Ejecutar la aplicación o abrir el navegador. Ejecutar. Ok. Y luego descargo, ¿verdad? Ya. ¿Ahora sí lo ven? Está cargando. No se ve. Todavía no. Disculpe, no nos habíamos, bueno, no me había percatado, perdone. Déjenme que se visualice para que podamos seguir adelante. Es que al parecer en mi computadora no me permite abrir. Sí, creo que se está cargando. Yo pensé que todavía estaba en la traducción. Disculpen, estamos verificando. Un momentito, por favor. Oye, mi George, ¿no jala? Apóyale porque no. Perdón, no sé que haya movido Manuel para que visualice la presentación. Cierra la pantalla si quieres.